Reciban un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad están invitados a algunas líneas generales sobre el existencialismo. Definamos algunas líneas muy panorámicas sobre el existencialismo. El existencialismo o filosofía de la existencia es una amplia corriente filosófica consolidada de manera contemporánea, es decir, los últimos siglos, en el periodo entre guerras mundiales, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más concretamente del año 1918 a 1939. Empezó como una moda entre guerras y se consolidó en la Segunda Guerra Mundial a raíz de la catástrofe del Holocausto nazi. Precisamente los horrores que dejó la Segunda Guerra Mundial quedan en evidencia con las incontables víctimas que hubo a lo largo de estos años. Auschwitz, como campo de concentración nazi, registró la muerte de millones de judíos que se cuentan entre los 6 o más millones de víctimas mortales. Las torturas, los hornos crematorios, entre otras prácticas de denigración humana, puesto que para esto eran diseñados los campos de concentración, no solamente como máquinas de muerte, sino como fábricas o maquinarias de destrucción del humano. De ahí que el existencialismo haya querido fomentar y hacer práctica una nueva perspectiva filosófica que encarnara esos sufrimientos humanos y viera, desligada de los optimismos, una nueva forma de pensar y reflexionar. Si tenemos en cuenta el momento en que nació y se desarrolló de manera inmediata este existencialismo, comprendemos que es una empresa, y por empresa no decimos de manera manufacturera, sino decimos como un cometido filosófico que se hace consciente precisamente de esta situación histórica de Europa que afecta realmente a todo el mundo y que evidencia esta desgarrada situación física, desgarrada situación poblacional, desgarrada situación en general humanitaria. Las guerras mundiales dejan moralmente devastado al mundo entero y en concreto dejan también devastada a la filosofía con sus pensamientos idealmente morales y de progreso. La humanidad europea, pues en medio de estas guerras, experimenta una pérdida de libertad, especialmente generada, ocasionada por los totalitarismos de la época. Hablamos en concreto del falangismo o el franquismo en España, del nacionalsocialismo o nazismo en Alemania y hablamos del fascismo en la Italia de Benito Mussolini. Los peligros del totalitarismo se debieron de una peligrosa convicción de la existencia de una verdad única que pareciera revelada y que no tendría de ninguna manera espacio para el diálogo, el intercambio o la contradicción de ideas. Estas ideas absolutas o con pretensión de absoluto fueron convocadas, fueron reunidas y fueron de alguna manera impuestas a los ciudadanos respectivamente de España con el franquismo, con el nacionalsocialismo en Alemania y con el fascismo en la Italia de Benito Mussolini. Estas fueron imposiciones que acortaron la libertad del hombre, que fomentaron la violencia y que denigraron otras ideas emergentes, otras voces, otras validaciones políticas y más aún atentaron en general contra la humanidad en toda su diversidad. Hablemos un poco sobre la crisis del optimismo romántico como una manera contextual e histórica que permitió el desarrollo del existencialismo. Podemos decir que la época del existencialismo es una época de crisis, es una época de desgarro filosófico, histórico, político y social. Aquí hay una crisis de un optimismo romántico o del ideal romántico que durante el siglo XIX y XX garantizaba la historia o la historia con una consigna
de unificación racional, es decir, dotar al curso histórico de una suerte de destino racional. En palabras del filósofo Hegel, el destino de la humanidad como absoluto posee un alto contenido de racionalidad, o en otras palabras, el mismo curso de la historia es una idea racional. Esta idea de lo absoluto fomentaba el pensamiento de una humanidad con valores estables en los que se aseguraba el progreso histórico imparable de la humanidad. Tales ideas fueron fomentadas desde la época de la modernidad en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y se consolidaron en el siglo XIX. De ahí la convicción filosófica, social y política de que la humanidad iría a un mejor destino. Sin embargo, la realidad fue más fuerte que los pensamientos y las ideas filosóficas y se estrellaron con estas dos inmensas catástrofes denominadas guerras mundiales. Adentrémonos en las ideas de este optimismo romántico o romanticismo optimista. En concreto, esta propuesta optimista se puede consignar en las ideas de nuestro filósofo Hegel. Las ideas de Hegel comprenden tres puntos de vista o podrían ser interpretadas a partir de tres tesis fundamentales. La primera de ellas es el principio de inmanencia del absoluto. El segundo de ellos es la identidad de lo real y lo racional. Y en tercer lugar, la filosofía y la dialéctica como el sistema integral de comprensión de la historia como un elemento racional de la evolución humana. Precisemos la primera idea o tesis de lo absoluto para Hegel, que es el principio de inmanencia de lo absoluto. Para Hegel, el absoluto no es una substancia, y por substancia aquí la podemos determinar de manera aristotélica, como un algo que ya está determinado, que ya cumplió su finalidad y que no tendría por qué cambiar su estructura, su apariencia, su esencia o como le quieran decir. Para Hegel, lo absoluto, que es toda la realidad, si quieren, la historia del universo, que es todo aquello que nos rodea, es un sujeto. Y como sujeto no es algo estático e inmodificable, sino por el contrario, el sujeto, que sería todo este universo, es un devenir. Y como devenir está en continua transformación y en continua evaluación y en continua evolución. El absoluto para Hegel aún no es. Cuando decimos que aún no es porque el absoluto no se presentó en la historia como algo terminado, sino que más bien será y se complementará al término de su final evolución. De ahí que denominemos el absoluto como un proceso, al universo como un proceso, a la historia humana como un proceso, a la historia de los valores como un proceso, a la historia de la ciencia como un proceso y en general, como ya se indicó desde el principio, a la historia universal como un proceso que tiende hacia un fin de manera optimista y finalista. La pregunta que puede surgir aquí es ¿y qué pasa con la individualidad de las personas o con la individuación de ciertos sujetos en la historia? Para Hegel, cada sujeto, incluyendo aquellos que fueron protagonistas en la historia, son muy importantes y necesarios dentro de esta evolución de lo absoluto. Apelando a esta imagen, que evidentemente no hace parte del texto hegeliano, sino que es empleada aquí con fines eminentemente pedagógicos, observamos que hay un curso evolutivo de la historia o de la humanidad en su devenir. Lo absoluto, que hace parte del todo y que nos acoge a nosotros como individuos, tendería de manera ascendente y progresiva hacia algo mejor o hacia un destino aún por venir. La segunda tesis del pensamiento hegeliano que se inscribe dentro de este optimismo romántico puede considerarse una de las tesis más fuertes del pensamiento hegeliano, y es la identidad entre lo real y lo racional. La identidad de lo real y lo racional es probablemente la tesis
que enmarca de manera más concreta lo que quiere expresar Hegel sobre la evolución dialéctica de la historia del universo, o también como nosotros lo hemos denominado acá filosóficamente como absoluto. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es una afirmación hegeliana que quiere decir que el proceso de generación del mundo no es un absurdo, no es un caos, no es algo al azar. Por el contrario, el curso, la generación del mundo, del universo y de todo lo que existe tiene una lógica y tiene una necesariedad, porque finalmente lo absoluto, que es todo, es racional y todo lo racional es lo absoluto, o en otras palabras, acuñando las expresiones de Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Evidentemente, la razón es consciente en el hombre de esta situación, es decir, los seres humanos somos conscientes de esta racionalidad en la historia del mundo y el universo, y no los seres biológicos como los animales o los vegetales. De ahí la importancia del filósofo, del hombre, de pensar, según Hegel, en este absoluto racional que permea todo en cuanto existe. Una anécdota, precisamente del pensamiento de Hegel, ejemplariza esta tesis donde todo lo real es racional y todo lo racional es real. Se dice que Hegel, desde la ventana, desde donde él vivía, observó a Napoleón a caballo. Napoleón, como sabemos, fue un importante conquistador en el siglo XIX en Europa. Y Hegel encontró que era necesaria la aparición de Napoleón y que eran necesarias sus conquistas y en general era necesaria su existencia dentro del curso de la humanidad. Por lo tanto, cuando vio a Napoleón dijo, no veo únicamente a Napoleón allí, sino que veo es a la razón a caballo. Otra acepción muy significativa de la expresión todo lo real es racional y todo lo racional es real consiste en afirmar que el pensamiento lógico es real, precisamente porque aquí el pensamiento y la realidad coinciden. El pensamiento mismo, que es lo racional, es propiamente aquí la realidad. El tercer principio hegeliano que sustenta lo absoluto, o la tercera tesis fuerte de Hegel sobre la explicación optimista del absoluto, consiste en la filosofía como un sistema integral, donde aquí la dialéctica es muy importante no solo como método, sino como ley principal de la realidad. La filosofía es el único sistema, para Hegel, que comprende y explica la totalidad del universo, es decir, lo absoluto. El método que utiliza, pues, la filosofía para lograr esta comprensión absoluta es la dialéctica. La dialéctica, como acabamos de decir, no muestra solamente un método filosófico inventado por un filósofo. Más bien, la dialéctica es la realidad misma en la medida que la dialéctica muestra un progreso, un desarrollo paulatino que finalmente se inscribe dentro de una estructura racional, apelando a la segunda tesis hegeliana. Por lo tanto, es a la vez la marcha del pensamiento humano y el desarrollo de las cosas según esta ley inmanente, es decir, inseparable dentro de la naturaleza misma de la realidad. En la imagen que aparece a continuación podemos dar cuenta del sistema hegeliano que tiene una implicancia o tiene una estructura dialéctica. Aquí vemos cómo el espíritu inicialmente aparece con una estructura lógica, una tríada de ser, esencia y concepto. Posteriormente pasamos a un momento de filosofía de la naturaleza donde hay también una tríada, donde encontramos la mecánica, biología, química. Y finalmente encontramos otra tríada donde el espíritu absoluto, que es la historia misma del universo, empieza a madurar. Como inicialmente es espíritu subjetivo, posteriormente espíritu objetivo y luego encuentra su finalización en espíritu absoluto. Ahí aparecen tres áreas muy importantes que son el arte, la religión y la filosofía,
siendo precisamente la filosofía esta herramienta de pensamiento capaz de entender los diferentes movimientos y progresos del espíritu hasta llegar a lo absoluto. Comprendidas las tesis del pensamiento de Hegel, que en parte representan el optimismo romántico del siglo XIX, pasamos ahora a entender cómo estas ideas hegelianas y otros idealismos cayeron en una profunda crisis. Los idealismos de ninguna manera pudieron refrenar, pudieron ocultar, pudieron haber evitado estas catástrofes conocidas como las guerras mundiales. Estos idealismos se jactaron de haber comprendido, de haber captado el principio específico de la realidad y su devenir. En el ejemplo de Hegel, él intentó o creyó mejor haber encontrado el sentido progresivo absoluto de la historia misma. Kant tenía una pretensión con su sujeto ilustrado. Un sujeto ilustrado que estaría comprometido con el cumplimiento de unos deberes, unas normas y unos deberes en general humanos. Un compromiso humano que es determinado por el uso puro de su razón práctica. Esta idea queda en entredicho precisamente porque en las guerras mundiales vimos todo lo contrario. No unos seres humanos comprometidos con el deber con su propia especie, sino una humanidad que se ataca a sí misma por ideales políticos o ideas de lo absoluto que prescinden de otras ideas al calificarse de inferiores. Hablamos aquí en concreto de los totalitarismos, ideas de un absoluto que se impone ante la diversidad de otras ideas, de otras razas, de otros pueblos. Comte, que aparece en la imagen que ustedes ven en la mitad, podemos ver otra suerte de idealismo, pero esta vez acuñando a una idea de una ciencia. De una ciencia que se mostraría como la disciplina predilecta para el progreso de la humanidad, prescindiendo de otros discursos filosóficos, metafísicos y religiosos. Comte vendría a sostener que la ciencia es la disciplina encargada del progreso humano por venir. Esta idea queda en entredicho precisamente con la realidad de las dos guerras. Observamos o damos cuenta que la tecnicidad, que la ciencia y la tecnología en general está prestada para otros fines, fines tal vez manufactureros de artefactos de guerra y destrucción masiva. La pregunta aquí es si la ciencia, precisamente en esa época, estaba encaminada de la manera adecuada, o si por el contrario, como diría algún pensador existencialista, la ciencia y la técnica están al servicio de fines técnicos y no precisamente a favor de esta humanidad. En tercer lugar, dentro de esta serie de ideas en crisis, o dentro de esta serie de ideas idealistas entradas en crisis, encontramos el pensamiento de Carlos Marx. Recordemos la influencia de Carlos Marx en el pensamiento hegeliano. Aquí habría una suerte de evolución. Y esta suerte de evolución sería, pues, inicialmente con el socialismo y posteriormente con sus ideas comunistas que abolen cualquier antagonismo de clases. Sin embargo, esta idea también quedaría en entredicho precisamente con nuestra actualidad, donde vemos un antagonismo de clases y donde vemos precisamente una clase política, económica, que viene a dominar todavía al mundo en general. Parece ser que esta idea socialista primero no evitó las guerras ni tampoco ha hecho que hoy en día, parece ser, hayamos encontrado la armonía y el mejor estado y la mejor realidad que proyectaba o que consideraba que iba a venir Carlos Marx. Por consiguiente, el existencialismo se interesará en esta figura de hombre contingente y finito. Esto es, el hombre en su plena y auténtica singularidad.
Esta singularidad que escapa a cualquier cálculo o plan diseñado de antemano, o a cualquier cálculo o estructura racional en términos idealistas. Pensemos la situación singular en primera persona de víctimas de la violencia, sea por conflicto armado, sea por ser refugiado de guerra o por ser víctima de violencias sistemáticas dentro de un campo de concentración nazi. La pregunta que nosotros nos haríamos en esa situación singular es si lo que sucede allí conmigo mismo hace parte de algún plan lógico racional o que viene enmarcado dentro del destino de la humanidad para que eso que me sucede sea posible. Evidentemente, la situación en primera persona del sufriente rebasaría todo este encuadre de ideas ideales o ideas racionales. La situación del sufriente aquí es más evidente y más fuerte que estos presupuestos filosóficos idealistas. Cuando damos cuenta de un hombre finito y de un hombre contingente, podemos observar situaciones concretas, prácticas y diríamos de una manera coloquial, realistas. En el film que ustedes ven a continuación, que lo están viendo en este momento en sus pantallas, vemos a un sujeto desgarrado, a un sujeto que no entiende el porqué de su presente, el porqué de su realidad, el porqué de las acciones externas de sus padres, de sus familiares, de su contexto, que finalmente han afectado y parece que continúan afectando la vida del personaje principal en este film. La pregunta que nos surge aquí es, ¿tiene racionalidad? ¿Tiene un sentido lógico que esta persona sufra lo que está sufriendo? Seguramente diríamos que no, y más bien estaríamos inmersos en el tráfago de sus padecimientos, sufrimientos, rabias y demás. Es precisamente a este hombre en toda su contingencia y finitud que pondría a los ojos el pensamiento existencialista. Así las cosas, el existencialismo podría sostener que la existencia es algo imposible de deducir. En términos filosóficos podríamos decir que la existencia no es a priori. La existencia no puede ser pensada antes de la experiencia o con independencia de la experiencia. La realidad, por tanto, no se identificará con la racionalidad ni tampoco la racionalidad con la realidad. La realidad escapa a aquellos encuadres racionalistas e idealistas que podrían los filósofos diseñar, proponer o quizás inventarse. La realidad aquí se devela desnuda, cruda y fuerte. A este tipo de ideas, reiteramos, el existencialismo pondrá sus más firmes convicciones y reflexiones. Una vez entendido el contexto de necesidad del emergente pensamiento existencialista, partamos ahora de comprender y exponer algunos puntos característicos o quizás fundamentales del existencialismo. Según Giovanni Reale y Darío Antiseri, hay tres tesis o puntos característicos que explican o que contienen el pensamiento existencialista. El primero de ellos es la centralidad de la existencia como modo de ser de este ente finito que es precisamente cada uno de nosotros como humanos o como hombres, como tradicionalmente se suele decir en filosofía. Segundo, la trascendencia del ser o del ser humano unida a la existencia del mundo. E incluso podríamos decir que existencia es plenamente existencia del hombre unida a la presencia del mundo. En tercer lugar, encontramos la noción de posibilidad como el modo de ser constitutivo de este ser humano finito y contingente. La noción de posibilidad, por tanto, parecería ser la noción insubstituible dentro de esta reflexión existencialista. Respecto a la primera tesis del pensamiento existencialista, denominada la existencia del hombre, podemos decir que la existencia es algo constitutivo del sujeto que filosofa.
En otras palabras, es el hombre de carne y hueso el que filosofa aquí y el que merece la atención y reflexión de la filosofía existencialista. El único sujeto que filosofa es el hombre. El único sujeto que damos cuenta es este ser que está al frente de esta pantalla, viendo, escuchando y en general existiendo. No existe algo así como un sujeto racional que enmarca la historia de la humanidad en general y que tiene un destino final y, como ya hemos dicho varias veces, racional. De allí que el existencialismo se trate de una reflexión exclusiva de este hombre concreto, ya que es este hombre concreto o esta humanidad concreta la única capaz de filosofar en este mundo. Este es el sujeto concreto y no el sujeto abstracto que contiene todo el curso de la humanidad por venir y más aún cuando lo enmarcamos dentro de un proyecto de carácter racional. Como segunda tesis o característica central del pensamiento existencialista, encontramos la existencia con el mundo. El ser humano no está diseñado para conocer cosas. Esta era una tesis y convicción profundamente moderna, donde sujeto y objeto son dimensiones diferentes, y no parece ser que sujeto y objeto aquí sean una misma cosa. Al contrario, el existencialismo nos viene a decir que el ser humano está dado al mundo, está con el mundo y es inseparable al mundo. Somos con el mundo. Precisamente esta acuñación existencialista vendrían a confirmar que sujeto y objeto no son realidades diferentes, sino que somos con los objetos, somos con las cosas y en general somos y estamos unidos al mundo. Como tercera tesis o característica central dentro del pensamiento existencialista, destacamos la existencia como posibilidad. Ya sustentamos que la existencia es un modo de ser finito, o en otras palabras, el modo de existencia del ser humano es la finitud y la contingencia. Pero no solamente ello, vendría a decir esta tesis, sino que también vendría a implicar que la existencia humana es posibilidad, o en otras palabras, es un poder ser. La existencia no es una esencia, no es algo predeterminado e inmutable. Por el contrario, parece que la existencia está dada a lo proyectivo, es decir, a los cambios, a las modificaciones, a las transformaciones y en general también a las angustias, a los sufrimientos, a los padecimientos, a las decepciones. La posibilidad encarna cualquier clase de plan, incluyendo lo que consideramos de manera subjetiva como bueno o malo para nosotros. Por consiguiente, el hombre, dentro de esta tesis de existencia como posibilidad, será aquello que haya decidido ser. Su modo de ser, como poder ser, se inscribirá pues en un salir de sí, en un enfrentarse con el mundo y convivir constante con el mundo. Dicho en palabras del filósofo español José Ortega y Gasset, que dicho sea de paso, no hace parte de la corriente existencialista, nos dirá que vivir es precisamente estar en el mundo, enfrentarse en el mundo, estar con el mundo, convivir en general con los seres de este mundo. En la perspectiva existencialista, la existencia como poder ser es una incertidumbre, es un problema, es un riesgo, es una constante decisión y un constante empuje hacia adelante que nos somete todos los días a un examen y a una constante problematicidad. De ahí que podemos dar cuenta que vivir no es asunto sencillo, sino es un asunto que nos concierne a nosotros todos los días en primera persona. Viéndonos inmersos dentro de estas perspectivas existencialistas, encontramos en primer lugar el pesimismo de Schopenhauer. Para Schopenhauer, la existencia se enmarca dentro de un marco irracional y profundamente desconocido. Apelando a las expresiones filosóficas, dirá que la existencia es nouménica. Desconocemos lo que es en sí y para dónde va.
Lo único que nos quedaría, quizás de una manera pesimista, es hacernos una simple representación muy subjetiva de la existencia. Y cuando llegamos a esa representación subjetiva de la existencia, no quedamos del todo contentos. Quizás por el mismo apetito de nuestra voluntad individual, no nos conciliamos con una versión y queremos otras más otras, y quizás estaremos dispuestos a cambiarlas, pareciendo que nunca encontramos pues satisfacción con lo que es nuestra existencia individualizada. También encontramos dentro de esta misma línea el humanismo de Feuerbach, que sustenta la existencia concreta del hombre y no la afirmación de una existencia de un más allá que afirme un Dios o alguna entidad sobrenatural. Encontramos también la filosofía de Nietzsche con su vitalismo, que viene a afirmar también la existencia contingente del ser humano y que viene también a negar la existencia de una entidad sobrenatural capaz no solamente de dotarnos de las principales características de nuestra existencia, sino también de una deidad que venga a enmarcar los principios morales que vendrían a darnos pues el sustento práctico para nuestra vida diaria. También encontramos una correspondencia con la obra literaria de Dostoyevsky y de Kafka, lo cual nos viene a decir que el existencialismo no es eminentemente filosófico, sino se abrió a otros campos del arte y la literatura. En la raíz del existencialismo también encontramos la perspectiva filosófica de Søren Kierkegaard. Él, a diferencia de filósofos como Ludwig Feuerbach o Friedrich Nietzsche, intentará establecer un abordaje especial entre la existencia concreta del hombre en este mundo y la eventual existencia de un ser en el más allá que conocemos como Dios. La fenomenología como corriente filosófica contemporánea es la raíz también más próxima al existencialismo. La fenomenología y el existencialismo articularán mediante un continuado ejercicio el análisis de la existencia concreta de los seres humanos con el mundo de las cosas y de los otros seres humanos. En otras palabras, tendrán en común esta reflexión sobre el ser humano y el mundo. El análisis de la existencia no fue solamente objeto de obras y pensadores filosóficos. Aquí también hubo un amplio margen de pensamiento de carácter literario. Eso ya lo habíamos sustentado. Por ello, podemos destacar las figuras de Sartre, o Sartre, como llaman algunos, Camus, Simone de Beauvoir, que subrayaron los rasgos más nobles, más tristes, más dolorosos y más desgarradores de las vicisitudes humanas. Una obra en particular, Las moscas, nos muestra ese concepto de mala fe que identifica a la naturaleza humana de manera concreta. Gabriel Marcel, dentro de esta línea literaria, también pondría, pues, en evidencia la experiencia de la persona, pero esta vez de manera positiva. E incluso esta experiencia positiva se enmarca dentro de la trascendencia y la comunidad con los otros, no solamente a través del dolor, sino también a través de la experiencia positiva, pacífica, quizás amorosa y amistosa con el otro. Para finalizar este video, hay que hacer mención de los representantes más prestigiosos del existencialismo. En Alemania se destacan Martin Heidegger y Karl Jaspers. En Francia, Jean-Paul Sartre o Sartre, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty y Albert Camus. Y finalmente, en Italia, Nicola Avagnano. Bien, y llegamos pues al final de este video. Espero hayan quedado claras algunas ideas panorámicas sobre el pensamiento existencialista. Estamos en contacto.